SER Podcast. Hola, soy Ángeles Barceló. Estás escuchando Las 7 de Hoy por Hoy, un podcast diario de actualidad para estar informado en menos de 20 minutos. Escucha el episodio de hoy. Distensión en Ucrania, pero también recelos. Hola, muy buenos días. Hoy era el día en el que, según llegó a advertir Estados Unidos, Rusia iba a invadir Ucrania. Después de varias jornadas de tensión creciente, ayer Rusia empezó a retirar algunas de sus tropas de la frontera y de ese gesto, que muchos quieren leer como una señal de desescalada, no se acaba de fiar Estados Unidos. Hubo cierto alivio ayer en las cancillerías, también en las bolsas, tan susceptibles siempre, pero la Casa Blanca sigue pensando que la invasión es posible, así que advierte de que sus servicios de inteligencia no han logrado verificar que el repliegue se haya producido en realidad. José Luis Astre, hola. Hola, buenos días. Two paths are still open for the sake of historic responsibility. Russia and the United States share. El propio Joe Biden compareció anoche en Washington con advertencia incluida a Moscú por un lado, pero también por otro, mano tendida. El camino diplomático sigue abierto para la estabilidad internacional, dijo antes y después de haberse visto con el canciller alemán Scholz en torno a la ya famosa y enorme mesa del Kremlin. Fue Vladimir Putin el que dijo que las últimas propuestas de Estados Unidos y de la OTAN le parecen aceptables para negociar. El caso es que ahora mismo, Bayo, sobre el terreno, la situación es hoy más tranquila que ayer, por lo menos de momento. Sí, el anuncio de la vuelta a los cuarteles de una parte de las tropas rusas que llevan meses en la frontera ucraniana produce cierto alivio en Europa, aunque como reconocía el responsable francés de Exteriores, Jean-Yves Le Drian, les paroles sont intéressantes, mais las palabras son interesantes, pero son mejores los hechos. Su jefe, Emmanuel Macron, le transmitía ayer esa misma idea al presidente estadounidense, a Joe Biden, que horas después comparecía ante la nación con este anuncio para el pueblo ruso. No sois nuestro enemigo, no creo que queráis una guerra destructiva con Ucrania, les decía Biden, sabiendo que Putin estaría escuchando. El presidente ruso hizo ayer por primera vez esa apertura al diálogo con Washington y la OTAN sobre la seguridad en Europa, aunque dejó claro que la entrada de Ucrania en la alianza seguiría siendo una línea roja para el Kremlin, al que desde Kiev señalan como el presunto autor de los ciberataques que ayer tumbaron las webs del Ministerio de Defensa ucraniano, de su ejército y de 2 bancos estatales. En España la noticia política la tendremos dentro de un par de horas en el Congreso y la escucharemos en directo en Hoy por Hoy. Será la primera sesión de control después de las elecciones del domingo y volverán a encararse Pedro Sánchez y Pablo Casado. Será además después del mensaje que ayer el presidente del Gobierno lanzó al PP en otra sesión de control, la del Senado. Si usted quiere pedir, insisto, la abstención al Partido Socialista en Castilla y León, pídala y explique el porqué. Porque si explica el que efectivamente la ultraderecha es un peligro para la democracia, a lo mejor nos podemos entender. Pero haga una cosa previa, señoría. Con todos aquellos y aquellas que están pactando con la ultraderecha en Madrid y fuera de Madrid, dígales que rompan también los acuerdos con la ultraderecha. Casado, que ayer reunió a su comité ejecutivo en Génova, ya anticipa que él va a hablar con todos los partidos, pero recuperó ese perfil que marca distancias con Vox. El PP, sostiene, es el partido del centro-derecha, moderado, la alternativa a los populismos. Hay quienes equivocan sus prioridades y están más preocupados por sustituir al PP que por cambiar a este mal gobierno. Lo segundo les resulta imposible y lo primero les avisamos que jamás ocurrirá. Tenemos límites para pactar y para acordar. Nuestros principios son nuestras condiciones y no vamos a renunciar a ellos, nunca. Pero asegura Vox que ellos no van a ceder. Que aunque Mañueco quiera un gobierno en solitario, ellos están dispuestos a llevar hasta el final su exigencia de entrar en el gobierno, dispuestos incluso a que se tuvieran que repetir las elecciones. Y en una de ellas solo 3 supervivientes, en un estado de shock hipotérmico porque la temperatura del agua en este momento es terrible, muy baja, y se sigue buscando aproximarse a la cuarta lancha salvavidas. Nos han informado que hay cadáveres. Son ya 10 los marineros muertos en el naufragio del Villa de Pitanxo, el pesquero gallego que se hundió ayer en la isla canadiense de Terranova. Salvamento ha recuperado 10 cuerpos, hay 11 desaparecidos, solo hay 3 supervivientes de momento. En la embarcación iban 24 tripulantes. Galicia ha decretado luto oficial ante el naufragio más trágico de los que se han registrado en las últimas décadas. Y esta mañana les hablaremos en El Abierto de la propuesta que se abre paso en Bélgica para que la semana laboral tenga 4 días, en realidad para concentrar en 4 días las mismas horas que se trabajan con las de 5, que no es lo mismo.
No es lo mismo porque entonces una jornada de trabajo se puede ir a las 10 horas. Eso criticaba precisamente Íñigo Errejón, que planteó el debate de la semana más corta en el Congreso y que anoche estuvo en hora 25. Es hora, yo creo, de abordar ese debate, el debate como del presentismo en España. No son más productivos trabajadores que están más horas, sino que están más motivados, que trabajan en mejores condiciones, que están más sanos, que son más creativos. Creo que claramente el futuro no pasa por esta especie de obsesión con el presentismo. Y si ese puede ser uno de los temas de debate en los cafés y en las conversaciones de esta mañana, otro que seguramente aparezca sea el partido de Champions de anoche entre el PSG y el Madrid, y que los franceses Sampe se llevaron en el último suspiro. Con un gol de Mbappé en el minuto 93, cuando faltaban apenas 45 segundos para el pitido final, aunque no refleja el Paris Saint-Germain 1, Real Madrid 0 la realidad de lo que pasó en el campo. Dominio completo de los franceses, una pesadilla Mbappé que aparte provocó un penalti que Courtois detuvo a Leo Messi, y hablaba luego Mbappé en Movistar. Seguro que este partido toda la gente habla de mí, es normal. Soy concentrados con mi equipo, soy feliz de ser un jugador de París y me da 100% para el club y para la clasificación. Pues la vuelta el 9 de marzo en el Bernabéu. Es miércoles, es 16 de febrero. Sonia Palomino, buenos días. ¿Qué tal, Ángels? Buenos días. Este 16 de febrero se cumple un año de la muerte de uno de los grandes poetas de nuestro país, de Joan Margarit. Yo creo que la poesía busca siempre la verdad de todo, desde lo pequeño hasta lo grande. Petrarca hablaba del amor, de la muerte, yo hablo del amor y de la muerte, pero nunca es el mismo amor ni la misma muerte. Poeta y arquitecto premio Cervantes, escribió más de 30 poemarios en castellano y catalán, una lengua que utilizó tarde porque en su infancia, marcada por el franquismo, nadie le enseñó a hablarlo. Buena parte de su obra estuvo marcada por la temprana muerte de su hija Joana. Yo creo que solo tenemos la poesía y la música. Es decir, si te muere una hija, ¿qué vas a hacer? Vamos a ver. De hecho, a ella le dedicó muchos de sus poemas, como este llamado La espera. En un fragmento dice: hemos de acostumbrarnos a tu ausencia, ya ha pasado un verano sin tus ojos y el mar también tendrá que acostumbrarse. ¿Y el tiempo para hoy, Sonia? Pues vamos a tener nubes en todo el norte de la península, con lluvias sobre todo en Galicia y el Cantábrico. En el resto del país habrá sol y hoy suben las temperaturas en toda la península. Vamos a tener termómetros primaverales a partir de mediodía. Las bolsas asiáticas han abierto esta madrugada en verde, siguiendo la estela de Wall Street, y las bolsas europeas, un signo más del relativo alivio que ha producido el mensaje de Rusia retirando una parte de sus tropas de la frontera con Ucrania. Esto cuando estamos ya en el día en el que, según Estados Unidos, esas tropas iban a cruzar la frontera ucraniana, Sonia. El 16 de febrero, sí, ya decíamos en portada que era la fecha que auguró la Casa Blanca, que desconfía de ese gesto de Moscú de retirar a algunos de sus soldados. Lo cierto es que el cambio de tono de Putin llegó después de reunirse con el canciller alemán, con Olaf Scholz, que se mostró optimista y dice que hay margen para el diálogo. Pues no es tan optimista el secretario general de la OTAN, que hoy reúne a los ministros de defensa de la Alianza Atlántica. Sobre la mesa está un posible aumento de la presencia militar en el este de Europa. Corresponsal comunitaria Griselda Pastor. No sabemos cómo se expresará hoy a puerta cerrada, pero ayer en su comparecencia pública el secretario general de la OTAN negó que estemos ante una desescalada. Hasta este momento no hemos visto ninguna desescalada sobre el terreno, ningún signo de reducción de tropas, aunque seguimos vigilando. Y lo que llega desde Moscú, pues a favor del diálogo, nos permite decir que podemos ser optimistas. Aunque, como sabéis, aquí quien tiene hoy la palabra es el secretario de Estado americano, al que se espera en la Alianza Atlántica a partir de las 10:30. La sexta ola va quedándose poco a poco atrás. La incidencia ha vuelto a bajar en las últimas 24 horas. Hay algo más de 100 puntos y está ya en los 1.142 casos por cada 100.000 habitantes, con 34.000 casos diarios. El dato tiene más valor si lo miramos en perspectiva. Hace un mes estábamos en los 330.000 contagios diarios y una incidencia por encima de los 3.300 casos por cada 100.000 habitantes. Así que cada vez son menos las restricciones y medidas contra el COVID en las diferentes comunidades. Hoy, por ejemplo, es el primer día sin pasaporte COVID en Andalucía. El frenazo de Omicron no se da solo en España. El resto de Europa también ve cómo caen los casos y eso lleva a la reducción de restricciones. Por ejemplo, Países Bajos elimina mascarillas tanto en interiores como en exteriores. Enrique García. Sí, solo será obligatoria en eventos cerrados con más de 500 personas. Esa será la única medida que quede en el país a partir del 28 de febrero, porque este viernes comienza una retirada progresiva de todas las restricciones, desde los aforos hasta el pasaporte COVID. Estamos en una nueva fase
por el grado de inmunización, decía anoche el ministro de Salud. Países Bajos se une a países como Dinamarca o Reino Unido, donde no quedan prácticamente restricciones. Y en unos días, el 28, se unirá a este grupo Francia. A partir de entonces, tampoco va a exigir mascarillas en los locales que pidan el pasaporte de vacunación. Y otro síntoma de recuperación de cierta normalidad nos llega desde Disney World, en Orlando. A partir de mañana, la mascarilla deja de ser obligatoria para los vacunados, aunque eso sí, recomiendan llevarlas en las atracciones en espacios cerrados. Y atención a este importantísimo logro científico, el que ha conseguido un grupo de investigadores de Nueva York que han eliminado completamente el VIH del organismo de una mujer con un tratamiento de células madre. Es la tercera paciente de todo el mundo a la que la ciencia libra del virus. Javier Gregory. Esta paciente, una mujer de mediana edad, pudo salir del hospital solo 17 días después de haber recibido en agosto del año 2017 un trasplante de médula ósea, pero con las células madre de un cordón umbilical de un donante que tenía el gen que impide la entrada del virus VIH en las células del cuerpo humano. 3 años después de esta pionera operación en un hospital de Nueva York, en el 2020, esta mujer ya pudo suspender el tratamiento con antivirales porque sus análisis de sangre ya no mostraban signos del VIH. Esta persona se ha convertido en la primera mujer y en el segundo paciente del mundo que consigue eliminar por completo el virus VIH de su cuerpo, utilizando este nuevo método de trasplante de médula ósea que usa las células madre que contiene la sangre de un cordón umbilical. Sin embargo, este tipo de trasplante no es una opción realista para la mayoría de los 36 millones de personas que tienen el VIH en su cuerpo en estos momentos, porque este tipo de operación es muy invasiva y puede tener graves efectos secundarios. Por estas razones, solo se ofrecen a personas que, como esta mujer, tenían un cáncer previo. Las fiscalías autonómicas han enviado ya a la Fiscalía General del Estado alrededor de medio centenar de casos abiertos de abusos sexuales a menores en el seno de la Iglesia. La mayoría de los casos son de Cataluña, Madrid y Galicia. A esto hay que sumar que la Congregación de la Salle ha enviado también a la Fiscalía 2 denuncias de abusos en su colegio de Premia de Mar, donde también había denunciado abusos el escritor Alejandro Palomas, que nos contó su caso en la SER. La institución ha llevado también a la Fiscalía un caso de su centro de Almería, del periodista José Antonio Martínez Soler. La orden acumula ya 12 denuncias contra varios de sus religiosos. Y todavía sobre la Iglesia, pero en este caso sobre las inmatriculaciones de la Iglesia. Este miércoles hay convocadas protestas en una veintena de ciudades contra el acuerdo del Gobierno con la Conferencia Episcopal para devolver parte de los inmuebles que la Iglesia se apropió porque consideran que es insuficiente. Adela Molina. No son 1.000, son 100.000. Es el lema de esas concentraciones en referencia al millar de inmuebles que la Iglesia ha admitido que estaban en el listado de inmatriculaciones y que no eran suyas. La coordinadora Recuperando quiere subrayar que desde el inicio de la democracia la Iglesia ha puesto a su nombre más de 100.000 propiedades y protestar por lo que califican de apaño para legalizarlas entre la Conferencia Episcopal y el Gobierno, al que acusan de ignorarles. Andrés Valentín, portavoz. Nos hemos dirigido a 7 ministros sin éxito. Esto muestra un evidente agravio en el tratamiento privilegiado que se ha dado a la Iglesia Católica y el desdeñoso trato con las organizaciones ciudadanas. Recuperando pide una reunión con Pedro Sánchez para reclamarle que revierta las inmatriculaciones y una legislación que proteja el patrimonio de dominio público y regule su catalogación y registro. Poco más de una hora, a las 9 empieza en el Congreso, poco más de casi 2 horas, empieza en el Congreso la sesión de control al Gobierno, la primera tras las elecciones de Castilla y León, y es previsible que veamos de nuevo el debate que ya vimos ayer en el Senado sobre si el PP debe o no debe pactar con Vox a la entrada en el Gobierno de la Junta. Ya hemos escuchado en portada cómo Pedro Sánchez le ha dicho al PP que si quiere la abstención del PSOE para hacer un cordón sanitario a la extrema derecha, que lo pida. En el PP, al menos en Génova, apuestan por gobernar en solitario, pero en Vox, Santiago Abascal insistía ayer en Es Radio. El problema es que el mandato de los ciudadanos en Castilla y León ha sido muy claro. Nos obligan a pactar, nos obligan a hablar. El Partido Popular, que ha sido la primera fuerza, bien puede hablar con Vox o bien puede hablar con el Partido Socialista. Pues el PP tiene que decidir si pacta con Vox, que es un partido que ha llevado al Congreso 2 iniciativas contra los inmigrantes. 2 iniciativas que, además de suspender la concesión de visados legales y dificultar el derecho de cualquier persona para solicitar la nacionalidad, las medidas tienen escaso recorrido porque el PP ni se plantea apoyarlas. Ayer en el Congreso todos los partidos rechazaron las propuestas. María Jesús Moro, del PP, y Miguel Gutiérrez, de Ciudadanos. No se puede criminalizar y, por tanto, con este modelo que nos proponen, el Grupo Popular no va a poder votar a favor. Son ustedes cansinos, pero empiezan a ser irritantes. Y lo peor de todo
Lo peor de todo es que son malas personas. En el Gobierno, mientras tanto, se intensifica el enfrentamiento entre los socios en materia económica, en concreto en lo que tiene que ver con los impuestos y los autónomos. Unidas Podemos ha llevado al Congreso su estrategia para forzar al PSOE a debatir una reforma fiscal. Una reforma fiscal que contempla impuestos a las grandes fortunas o rebajas al IVA, entre otras cosas. Pablo Echenique. Sabemos que este tema implica ponerse enfrente de gente muy poderosa, pero es vital para la gente más humilde de nuestro país. El PSOE ha dicho ya que votará en contra a la espera de un informe de expertos para presentar una propuesta conjunta del Gobierno. En la escena internacional, este es uno de los sonidos de las últimas horas. La detención del expresidente de Honduras acusado de narcotráfico por Estados Unidos. Desde el momento en el que la policía lo sacaba de su casa en una lujosa zona residencial de la capital hondureña, Washington ha solicitado su extradición. Juan Orlando Hernández está acusado en Estados Unidos de narcotráfico y uso de armas. Y París reúne hoy a los jefes de Estado europeos y africanos. Uno de los asuntos sobre la mesa será la retirada de tropas europeas de Malí, donde la junta militar que ha tomado el poder dificulta mucho la seguridad. Victoria García. Francia ha convocado hoy una reunión a nivel de jefes de Estado de países vinculados con el Sahel. Quiere plantear la retirada de la misión europea en Mali por el deterioro de la situación. Allí ha habido una ruptura política tras la toma del poder por parte de una junta militar. Hay desplegadas tropas de la Unión Europea y África en una acción conjunta contra los grupos yihadistas. España tiene unos 500 militares en el marco de la misión de entrenamiento de la Unión Europea y es un general español el que dirige la misión internacional, el ministro José Manuel Álvarez. EUTM Mali es una misión de formación europea. Creemos que los motivos que nos llevaron a Mali se mantienen en muy buena medida, pero es cierto que las condiciones en Mali se degradan. La Junta Militar en Mali no está por la labor de organizar elecciones libres en el corto plazo. En el país hay mercenarios de la empresa rusa Wagner y hay tensiones entre la Junta Militar y Francia, de la que es antigua colonia este territorio. Suscríbete a Las 7 de Hoy por Hoy. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 7 de la mañana. Cadena SER. La radio.